cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios todos juntos ahí en San Juan capítulo 1. Gloria a Dios. San Juan 1, y solamente voy a leer 3 versículos y se encuentran ahí en el 11 al 13. Lo repito, hermanos. San Juan capítulo 1, verso del 11 al 13. ¿Ya lo tenemos todos, amén? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Hasta ahí, hermano. ¿Puede tomar su lugar? Ahorita que entonamos el canto, poderoso Dios, Dios me hablaba un poquito más acerca de este pasaje, acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy en esta noche. Y claro que nosotros conocemos que Dios es todopoderoso. Él es sin igual. Es un Dios que la verdad no se puede imaginar. No podemos tener alguna señal de lo que es totalmente su plenitud. Pero sabe, hermano, que damos gracias a Dios por su palabra. Que esta palabra de Dios nos describe a Dios grande, sublime, todopoderoso, sin igual. Un Dios incomparable, un Dios que todo lo puede, un Dios de misericordia y de grande amor hacia nosotros. Y hermanos, estaba hace unos días atrás con unas personas evangelizándoles, hablándoles acerca de Dios, y me encontré con uno que me hizo una pregunta y me dice: ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué pierdes tu tiempo buscando a Dios? Déjame en paz, ya no me hables de Dios, ya no me escribas, ya no me mandes mensajes de Dios, no me interesa. Pero me hizo estas preguntas y las tengo en el celular. Dice: ¿por qué buscas a Dios? Y sabe, hermano, que yo recuerdo hace tiempo que en una iglesia en la que yo asistía, una vez le pregunté a una persona, le dije: oye, ¿tú cómo llegaste aquí a la iglesia? Y él me decía: es que a mí me invitaron a venir a la iglesia, y se me hizo bonito porque pues ya no tomo, ya no fumo, ya no junto con malas compañías, ya no ando en fiestas que tal vez a Dios no le agrada. Y así me gustó. De hecho me dijo: es como la AA, es como Alcohólicos Anónimos. Entonces yo me quedé pensando y le dije: bueno, ¿cuántos años tienes ya aquí en la iglesia? Y él dijo: llevo 15 años. Y le dije: ¿y cuántas almas has ganado para Cristo? Y me dice: no, la verdad, yo no leo la Biblia, casi no me gusta evangelizar, no me gusta nada de eso, pero me gusta venir porque es otro ambiente. Él llegó a la iglesia porque un hermano le dijo: acompáñame a la iglesia, acompáñame, te va a gustar. Nunca le dijo: oye, ¿sabías que Cristo te ama? ¿Sabías que hay una vida eterna después de la muerte? ¿Sabías que tenemos que buscar a Jesús para poder obtener salvación para nuestra alma? ¿Sabías que Jesús nos preparó unas moradas celestiales allá en el cielo? Nada más nos invitaron. Llevaba 15 años, no sabía. Y le dije: ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Y dice: pues bueno, a veces hace la invitación, pero
pues no, hombre, la verdad es que yo hasta que me convierta bien, yo lo voy a recibir. Y yo me ponía a pensar, nadie de los que estaban allí, nadie había tomado su tiempo para hablarle acerca de recibir a Jesús, de creer en Jesús. Solamente quien predicaba aquí, la palabra ahí estaba, pero era una persona que no quería nada con Dios, necesitaba ser más empapado de la palabra de Dios. Entonces yo le empecé a hablar, me empecé a decir, mira, así. Hermano, ¿sabe qué? Cuando veo mucha la carga, tal vez, o el tener que servir a Dios y buscar a Dios, se apartó. Y digo, no, yo venía porque era bonito el ambiente, ¿verdad? Hace poquito, hermano, me enteré que con medio de otras personas que él volvió a la casa de Dios, pero ahora ya buscando correctamente a Dios, como tú y yo. Vamos a buscar a Dios. Pero si hay alguien aquí en este lugar que viene porque tal vez es como Alcohólicos Anónimos, déjame decirte que no. Tal vez te habla bonito en un lugar como ese. Tuve que ver un video para ver qué se habla ahí. Pero no, nosotros venimos a adorar a Dios. No venimos a decirte ten paz. Busca cómo estar bien en esta vida, cómo tener una buena estancia. No, nosotros amamos a Dios y buscamos a Dios porque Él es Dios. No porque me ayudó, no porque me rescató, no porque hizo tantas cosas, sino porque Él es Dios. Y para eso tuve que hacer preguntas y encontrarme con respuestas. Y es por eso que Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué es que vienes a la iglesia? ¿Por qué es que adoras a Dios todo este tiempo? Y hermanos, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor y porque Él nos ama. Y gracias a Dios porque Él nos dejó su palabra. Y en la palabra de Dios podemos ver la grandeza de Dios y la desobediencia constante del ser humano. Voy a repetir esto. En la palabra de Dios vemos la grandeza de Él y la desobediencia constante del ser humano. Y sabe, hermano, que desde que podemos nosotros leer la palabra de Dios y nos encontramos con muchas grandezas de Dios, tal como vemos como Dios desde el principio de la creación, Él ha estado con el ser humano. Vemos como Dios estuvo en los momentos que Caín mató a Abel, estuvo en momentos para defenderlo, puso algo en su frente. Como Dios, a pesar de la desobediencia, Él ha estado con el ser humano. Vemos Dios como Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Lo podemos leer, quien ha leído la palabra de Dios, podemos ver cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y en medio de una multitud desobediente, en medio de muchas personas que se burlaban de los planes de Dios y de la misericordia de Dios, Noé permanece creyendo en Dios, porque así como tú y yo hemos creído en Dios, no porque Él me ayudó ayer, no porque Él me va a sanar hoy o mañana, sino porque Él es Dios. Así Noé, él vio que Él es Dios y siguió permaneciendo creyendo en Él a tal grado de que Dios lo haya capaz de completar esa tarea de hacer un arca y de que siga la creación de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios como después de ese gran diluvio, Dios haya en medio de toda la generación que empezó a crecer después de Abraham solamente, pero también podemos apreciar la palabra de Dios en la grandeza de Él, como el ser humano sigue desobedeciendo a Dios, sigue haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y es por eso que Dios toma una decisión y se propone a olvidarse de toda la humanidad y se propone a tener un solo pueblo. Y es por eso que Él llama a Abraham y le dice:
sueños, en visiones. Porque Dios es grande, porque Él es Dios, porque Él es digno de ser alabado. Y podemos ver la grandeza de Dios, como a pesar de que el ser humano le falla, Dios nos sigue guardando y sigue teniendo misericordia de nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. En la mañana cantaba un canto que dice: Dios ha sido bueno. La grandeza de Dios, su misericordia se ha extendido. Escucha, hermano. Dios tiene misericordia, pero hasta estos momentos la misericordia de Dios se ha extendido. No tiene fin. ¿Cómo puede ser esto posible después de tanta desobediencia? Pero Dios es sin igual, es todopoderoso. Y si continuamos con la palabra de Dios todo este tiempo, la misericordia de Dios y su grandeza, podemos ver cómo Dios guarda a José en Egipto, y cómo Dios lo usa, y cómo Dios permite que a través de él llegue el pueblo de Israel a Egipto. Pero para eso hubo un hombre que creía en Dios, no porque le ayudó, sino todo lo contrario. José pasó la cárcel, pasó por aquellos momentos con la esposa de aquel soldado, esas vergüenzas. Y como Dios, a pesar de que tuvo que pasar por esa cárcel, por ser perdido, Él siguió permaneciendo, creyendo en Dios, porque Él es Dios. Le alababa porque Él es Dios. Su fe no menguó en ese lugar. Por ahí hay unos mensajes, en algunas imágenes que dicen: José habitó en Egipto, pero Egipto no habitó en José. Él seguía creyendo en Dios, no porque Dios le dio sanidad, porque lo sacó de la cárcel, porque Él es Dios. Quiero que nos quede bien claro: servimos a Dios, buscamos aquí a Dios, porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es sin igual. Otra persona en lugar de José diría: oye, ¿cómo sigo buscando a Dios? ¿Por qué sigo buscando a Dios? Desde pequeño creía en Él, pero ahora sé que es un Dios injusto, porque me vendieron mis hermanos, porque estoy en la cárcel, porque llevaban 13 años aquí. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, seguimos recordando, vemos como muchos hombres, al llegar a Egipto, el pueblo de Israel, nosotros leemos cómo fue cautivado por 400 años por la desobediencia del hombre, pero la grandeza de Dios seguía allí. Su misericordia estaba a punto de hacer cosas inimaginables. Nadie se imaginaba lo que Dios estaba a punto de hacer. Y si el pueblo estuvo 400 años cautivo, es porque Abraham falló. Y es porque a pesar de ser elegido por Dios, falló. En aquel momento que él parte a aquellos animales, está a punto de hacer el sacrificio y queda dormido, Dios le dice: por eso este pueblo, cuando esté en aquel lugar, será cautivado por 400 años. Y la grandeza de Dios sigue porque se cumplió su palabra. Pero después vemos cómo Dios, grande y misericordioso, alcanza a Moisés y demuestra sus grandezas en Egipto. Vemos cómo Dios, plaga tras plaga, en aquel lugar demuestra que Él es Dios y que no hay nadie como Él, y que a cualquier rey poderoso que pudiera existir en esta tierra no es nada para Dios, porque Él es Dios, Él es el creador, Él es sin igual, Él es todopoderoso. Y vemos cómo Dios usa a Moisés, y una vez que sale de Egipto, aquella nube
cómo Dios hizo tantas cosas grandes a tal grado que los reyes, tales como David, y decía: te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, porque tú eres Dios. Por eso es que hay palabra de Dios, por la grandeza de Él, por su maravillosa presencia, por su misericordia. Por eso es que hay cánticos. Como Dios dice aquí de muchos personajes que serían cánticos por la grandeza de Él, por su misericordia. Y como Dios a través de muchos reyes también nos enseña su grandeza. Y si podemos leer cuando el pueblo de Dios estuvo cautivado, como Dios allí en esos pueblos que no querían nada con Dios, hacía milagros, hacía muchas señales, pero la fe de muchos hombres allí estaba creyendo en Dios. ¿Por qué? ¿Porque eran bendecidos? ¿Porque Dios los sanaba? No, lo contrario, eran perseguidos. ¿Qué podemos decir de Isaías, de Daniel, de aquellos tres que estaban en Babilonia, que fueron amenazados? Muchos sufrieron la muerte por servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Servimos a Dios y buscamos a Dios porque Él es Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y si seguimos así escudriñando la palabra de Dios, podemos llegar a los momentos en que profetizan que Jesús vendrá y que Él tendrá misericordia de nosotros y que Él nos va a ayudar. Y leemos en su palabra que las profecías para el pueblo de Israel se cumplen y Jesús viene y entrega su vida por su pueblo y entrega su vida por aquellos que Él escogió de los principios de los tiempos. Lo que Él había planeado se cumplió y viene y entrega su vida por los pecados de su pueblo. Pero lo bonito de esto es que tú y yo alcanzamos misericordia. Estábamos perdidos, muertos, sin vida, así nos dice la palabra. Muertos sin vida, estábamos perdidos. Pero dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a ti y a mí, mas a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios, no porque Él me ayudó ayer o no porque tengo una necesidad. Yo alabo a Dios porque me hizo su hijo. La salvación no era para mí, no era para ti, pero Dios tuvo misericordia de tal manera que amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso alabamos a Dios, por eso buscamos a Dios, por eso le servimos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Como Dios, siendo Él todopoderoso, leyendo sus grandezas, su misericordia, todos sus prodigios, todo lo maravilloso que es Él, tuvo misericordia de nosotros. Un pueblo desviado, un pueblo rebelde, una humanidad que ni siquiera quería nada con Dios. Una vez yo les hablaba, más bien Dios hablaba acerca de lo que es la gracia. Como nosotros sin buscar, porque nadie buscaba a Dios, solamente el pueblo de Israel, solamente ese pueblo de Israel sabía de Jehová. Los demás decían, el Dios de Israel, el Dios de Israel es todopoderoso, nadie puede contra Él. Pero nadie decía, voy a alabar al Dios de Israel, voy a servir al Dios de Israel. Nadie, solamente Dios volvió a ver a la humanidad y dijo, también quiero que sean salvos.
en la noche? ¿Cuánto ha leído su palabra? ¿Cuántas almas le siguen predicando acerca de la salvación? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado este día? Analicémonos este día. ¿Cuánto le hemos dedicado a Dios en este día? Si viene Cristo, nos vamos con Él. Si Él nos llama a su presencia, nos vamos con Él. La verdad es que somos faltosos y su misericordia se agranda. Yo hablaba con una persona y le digo, si alguien merece ser castigado con una consecuencia muy grande, ese soy yo. No me lo imagino, no me imaginaba en estos momentos seguir con vida. ¿Cuántas personas se han perdido? Y tú y yo aquí seguimos. Hermano, Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de ser glorificado. Y esa persona me decía, oye, pero es que Dios no me ayuda. No lo veo. Es que yo necesito ver algo de Él. Ni siquiera sabemos cómo es. Yo no necesito ver a Dios. Yo necesito saber que Dios está conmigo. Es lo único que necesito. Y si tú haces un análisis y estás seguro de que Dios está contigo, lo tienes todo. Pero lo bonito de la palabra de Dios es que viendo tantas cosas que Dios ha hecho, es estar seguro de que somos hijos de Él. Imagínate ese Dios que hizo señales, que ha hecho grandezas, que sacó a aquellos del horno de fuego, aquel Dios que escribió en la pared, aquel Dios que hizo sacar al pueblo de Israel de Babilonia, aquel Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es tu Padre, es quien te ama y te trata como uno. Ser hijo de Dios no es todo. Ser hijo de Dios no es todo. Y si yo alabo a Dios y busco a Dios, no es porque Él me ayudó, es porque Él es Dios y no hay nadie como Él. Él es igual, Él es todopoderoso. Si no tienes razones para venir a la iglesia, si no tienes razones para buscar a Dios, recordemos lo grande que es Dios, lo digno de ser alabado, y que Él te trata como un hijo, y que Él quiere que seas su hijo. Solo basta con creer, solo basta con creer en Él y buscarle. Mas a todos los que le recibieron, ¿quién ha recibido a Cristo en su corazón? A los que creen en su nombre. ¿Quién cree en Jesús? Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, tengo una necesidad, yo soy tu hijo. Hemos leído la palabra de Dios cuando dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien le pida? Porque Él es nuestro Padre. Con toda confianza, ya tienes a Jesús, crees en Él con toda confianza. Dios, te necesito. Dios, aquí estoy, Padre, en tus manos está mi vida. ¿Qué Dios no nos ha guardado hasta este momento? Ha sido la suerte, ha sido la casualidad, ha sido la buena salud, lo que me estoy cuidando yo físicamente, o ha sido la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, es su grande amor. Es que todavía Él tiene planes y propósitos, porque nos ama, porque somos sus hijos.
demasiado, es verdad. Ha sido demasiado bueno. Un juez en esta tierra, si tuviera la capacidad de echarnos al infierno, ya nos hubiera echado. Por lo faltosos que somos. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice otra vez y otra vez. Y es por eso que alabamos a Dios, y es por eso que adoramos.